La guerra inicia. Harry tomó la copa y sintió un gancho que lo jalaba desde el ombligo. El moreno comenzó a girar sin parar y en cosa de segundos tocó el suelo y terminó de rodillas contra el césped. El chico levantó la cabeza y miró alrededor. Se encontraba en lo que parecía ser un cementerio. Lápidas y crucifijos adornaban el entorno y extrañamente también un caldero gigante. A lo lejos se podían ver las luces de un pueblo pequeño y una mansión imponente se erguía al lado de dicho cementerio. Harry se puso de pie y sacó su varita. Su instinto le decía que algo estaba mal. Lamentablemente para el chico su instinto no le mentía. Una luz negra enfermiza salió disparada rumbo al moreno. El chico, gracias a sus reflejos, logró esquivar el hechizo. Sin embargo, el conjuro golpeó la copa traslador y la expulsó por el aire varios metros. El chico, sin perder tiempo, se lanzó detrás de una de las lápidas para obtener cobertura. Una vez que estaba a cubierto, oyó unas personas conversando. ¿Qué demonios haces, Walden? El señor tenebroso lo quiere con vida. No lo iba a matar, solo lo iba a incapacitar. Incapacitar. Le ibas a licuar los órganos. Harry sacó su cabeza fuera de la cobertura y pudo ver 3 figuras humanas caminando hacia él. Las 3 figuras llevaban túnicas negras y máscaras blancas. En cuanto Harry pudo apreciarlas, logró identificar a sus enemigos. Eran mortífagos. Harry en ese momento se llenó de ira. El chico ya no pensaba en el torneo, de hecho ya no tenía ningún pensamiento racional, en lo único que pensaba era en matar a los 3 sujetos. Ni siquiera pasó por su mente que podía ser alguna prueba secreta para el torneo orquestada por Dumbledore y los jueces. Harry solo era motivado por su sed de venganza. El moreno les habló en voz baja a sus serpientes. Medusa, necesito que me des más magia. La pequeña sacó la cabeza de las ropas del muchacho antes de hablar. Si le doy más magia usted puede morir, padre. Obedéceme, Medusa. La serpiente a su pesar mordió al moreno 2 veces más inyectándole su veneno especial. Harry sintió como su cuerpo se recuperaba del daño sufrido en el laberinto y se cargaba de magia nuevamente. Una vez recuperado, el chico salió de su escondite y confrontó a los 3 atacantes. Me alegro que des la cara, niño. Harry reconoció la voz como la del tal Walden. Nuestro señor quiere hablar contigo. El moreno solo sonrió de lado ante aquellas palabras. No debe querer hablar mucho ya que no tienen problemas en matarme gracias a las máscaras. Harry no pudo ver las miradas que intercambiaban los 3 sujetos. Acompáñanos, niño, o morirás. Corrección, mi buen amigo, tú morirás antes de que alguno de los enmascarados pudiera reaccionar. El moreno gritó fuerte. Sac. La maldición rojo sangre viajó directamente al líder del grupo, golpeándolo en el estómago y partiendo al hombre por la mitad. La parte superior del cuerpo cayó hacia atrás solo sujeta por la espina dorsal, mientras que el resto del cuerpo cayó de rodillas. Los otros 2 mortífagos, al ver tal devastación, solo pudieron hacer una sola cosa: lanzarse detrás de las lápidas y buscar refugio. A unos metros de los enmascarados, una serpiente se encontraba observando la escena. Al darse cuenta que todo se había ido al demonio, salió en búsqueda de su amo. La serpiente encontró a su señor en los brazos de un hombre gordo con cara de rata, los cuales eran escoltados por un hombre delgado. Una vez al lado del mago, ésta habló rápidamente. Amo, tus sirvientes lo arruinaron. El chico ya mató a uno de los idiotas. En cuanto Voldemort oyó a su familiar, estalló en ira. Boria, Nagini me informa que los idiotas han arruinado el plan. Tienes que ir y traerme la sangre del chico. Hazlo y serás recompensado más allá de tus sueños. El hombre de inmediato se dirigió rumbo a las luces destellantes producto de una batalla mágica. Los reclutas mortífagos estaban en serios problemas. Entre los 2 apenas conseguían mantener a raya a Potter. El chico prácticamente no creaba escudos mágicos, simplemente esquivaba con elegancia los hechizos y avanzaba contra los mortífagos. Por otro lado, los magos oscuros estaban obligados a crear escudos para poder detener el poder del joven hechicero. Ellos no se encontraban en su mejor condición física y tampoco tenían grandes habilidades mágicas, por lo que lo único que podían hacer era retroceder. En un golpe de ingenio, uno de los magos de negro utilizó un maleficio de fuego para detener el avance del muchacho y poder darles tiempo para encontrar refugio. Mientras el chico estaba ocupado con el fuego, ambos magos se escondieron detrás de una estatua de ángel hecha de mármol. ¿Qué diablos haremos, Malfoy? El niño es demasiado poderoso. Antes de que el rubio pudiera hablar, una voz resonó en las inmediaciones. Avada Kedavra. El rubio y su compañero se quedaron estáticos. Al parecer su señor había mandado al propio Boria a cumplir la misión.
Lucius estaba furioso, él debía ser la mano derecha de su señor. Él debía ser el encargado de su protección. Él debía ser el más importante de sus colaboradores. Él era un mago sangre pura. No tenía por qué ser tratado como un vulgar mestizo y tener misiones insignificantes. Malfoy agarró con fuerza su varita antes de salir de detrás de su escondite y dirigirle unas palabras a su compañero. Vamos Riley, no dejaremos que el italiano se quede con la gloria. Harry y Borgia mantenían un duelo de gran exhibición, hechizos llamativos, transformaciones avanzadas, una velocidad increíble para lanzar y esquivar conjuros. Parecía que ambos estaban al mismo nivel, pero la verdad era que Harry era un poco mejor que su adversario. La lucha pudo acabar rápidamente, pero para su desgracia los otros mortífagos decidieron hacer acto de presencia y entre los tres comenzaron a hacer retroceder al chico. Harry no podía luchar contra tantos enemigos, por lo cual comenzó a utilizar escudos mágicos y físicos para mantenerse a salvo. Viendo que estaba en una gran desventaja, el muchacho usó su gran plan de respaldo, apuntó su varita al suelo y gritó un fuerte bombarda. El hechizo levantó una gran cantidad de polvo y fragmentos de rocas y lápidas estallaron rumbo a sus enemigos. Los magos oscuros no tuvieron problemas con la metralla, pero su presa había escapado. Los magos mayores comenzaron a enviar hechizos a ciegas esperando que uno de ellos alcanzara al joven hechicero, pero lamentablemente para ellos la suerte no estaba de su lado. Harry había corrido rápidamente detrás de un panteón familiar para estar a cubierto, veía desde su posición varios hechizos de colores. Lamentablemente para él, él tenía la misma debilidad que sus enemigos, se encontraba a ciegas. El joven mago utilizó el tiempo ganado para llegar a un plan. No fue difícil crear un plan, no porque Harry fuese un genio, sino porque no tenía ninguna otra opción. Él debía separar y conquistar. El chico se disponía a lanzar su hechizo cuando sintió una corriente de aire que disipó todo el polvo. Harry sonrió para sus adentros. Al parecer el último mortífago era el genio de la familia. El joven Potter apuntó su varita al suelo y lanzó un hechizo tan antiguo que muchos magos creían que era un mito. Falsavita Golem. El conjuro golpeó el suelo entre la posición del moreno y sus atacantes y de él comenzó a nacer una nueva criatura compuesta de roca y tierra. Lo primero que se vio fue una mano gigante, solo segundos después se formó la cabeza y el torso para terminar con unas pequeñas piernas robustas. Frente a los mortífagos se encontraba un verdadero golem. El golem de inmediato atacó a los magos tenebrosos. Raymond Borgia saltó detrás de una lápida para ponerse a cubierto, lo cual causó que el ser de piedra solo se fijara en los otros magos. Una vez que la batalla se movió a distancia, Borgia decidió enfrentar a Potter. Una vez que salió de su cobijo, ambos magos se miraron directamente a los ojos antes de atacar y la verdad es que no era una buena visión. Raymond tenía toda la ropa sucia y se veía agotado, pero la visión horrible era la de Harry. En términos simples, el chico se veía como la mierda. La ropa estaba rota en varios lugares y tenía ojeras gigantes en su rostro. Le costaba respirar y cojeaba sobre su pierna izquierda. Además, sus gafas, las cuales siempre llevaba sobre su cabeza, se habían perdido hace mucho y su varita soltaba algunas chispas cada pocos segundos. Si una persona normal viera la escena, pensaría que el mago más joven tenía todas las de perder, pero a diferencia de una persona normal, Borgia sabía la verdad. El que estaba en desventaja era él. Borgia se encontraba fuera de forma. Una década de vacaciones había eliminado toda su resistencia física, mientras que el moreno había estado entrenando como loco los últimos 4 años. No es que él supiera, su magia había sido drenada antes cuando preparaba el ritual para su amo. Se suponía que él no iba a luchar, mientras que el moreno Potter tenía tanta magia en su interior que no había forma de contenerla. Por eso las chispas de su varita y su cuerpo debilitándose demasiado rápido, Raymond podía oír a lo lejos los gritos de sus compañeros. Al parecer estaban usando todo su repertorio mágico contra la criatura convocada. El mago de ascendencia italiana no podía evitar sentirse impresionado por su enemigo, y tampoco podía evitar sentir que ese poder solo debía pertenecer a su amo. Raymond levantó su varita y apuntó al chico. Quizás no tenía el poder necesario para ganar, pero su mente y su experiencia le daban una carta del triunfo. Si jugaba las cartas correctamente, conseguiría la sangre del chico y mantendría su vida, pero solo si la próxima pelea la luchaba con inteligencia.
Boria envió una maldición conjuntivitis hacia su enemigo, el moreno la esquivó sin problemas y arremetió con un desmayus simple, Boria lo esquivó con gracia mientras enviaba un incarcero el cual el chico contrarrestó convirtiéndolo en una serpiente, el mortífago se sorprendió pero eliminó la serpiente utilizando el incendio el cual también envió al muchacho, el joven hechicero contraatacó con un aguamenti lo cual causó que todo el entorno se llenara de niebla al chocar ambos encantamientos, fue en ese momento que el mago veterano hizo su movimiento. El mortífago aprovechando la poca visibilidad envió una bala kedabra en dirección al joven hechicero, el estudiante consiguió interponer en el camino de la maldición un fragmento de la pila el cual estalló debido a la fuerza del impacto, fue en ese momento que Harry cometió un error de novato. Harry bajó la guardia debido al cansancio y no se percató del segundo ataque proveniente de su enemigo, no era un ataque letal o llamativo pero fue un ataque completamente efectivo, después de que la lápida se destruyera Boria había lanzado un cuchillo ritual en dirección del mago joven, debido a la escasa visibilidad y el agotamiento que el chico tenía sobre su cuerpo no lo vio venir lo cual causó que el puñal se incrustara en su hombro derecho. El chico gritó de dolor, impotencia y rabia, su brazo varita estaba casi inutilizable gracias al ataque y sus movimientos se volvían limitados, además la magia extra inyectada por Medusa estaba mermando su fuerza física. Harry cambió su varita de mano y esperó el siguiente ataque del mortífago, solo segundos pasaron antes de que Boria hiciera un movimiento, el cual sorprendió al moreno. Acción puñal ceremonial. El puñal fue arrancado del hombro por arte de magia, sin embargo el chico no se dio cuenta del dolor, él solo tenía un único pensamiento en su cabeza. Avada Kedavra. Mucha de la magia sobrante del moreno fue puesta en la maldición lo cual causó que el hechizo fuera un poco más grande y más rápido sorprendiendo completamente al mortífago veterano, el hombre cayó muerto y el puñal ensangrentado quedó a centímetros de su cuerpo. En cuanto su enemigo dejó de moverse Harry suspiró de cansancio, el chico levantó la vista y vio a su golem perdiendo terreno ante sus enemigos, sin querer dar marcha atrás en esta batalla el moreno se dirigió rumbo a su creación para apoyarla y destruir completamente a su enemigo, mientras esto sucedía el joven Potter no se percató de la serpiente que arrastraba el puñal ensangrentado. En cuanto Harry llegó al lugar de la pelea pudo ver que su golem estaba en mal estado, le faltaba uno de sus brazos de gorila y la mitad del cráneo, también tenía varios cráteres en el torso y se movía con lentitud debido a la falta de magia, lo primero que hizo el heredero Potter fue enviar un hechizo a su creación para llenarla de magia y arreglar un poco del daño, después simplemente comenzó a cargar con maldiciones contra los aspirantes a magos tenebrosos. El golem durante la pequeña pelea arremetió como un tanque contra los magos, mientras eso sucedía el muchacho lanzaba maldiciones desagradables contra los sujetos, llevaban cerca de 2 minutos luchando y la victoria estaba cada vez más cerca para Harry cuando un pico de magia se sintió en todo el lugar, el joven mago giró la cabeza en dirección al pulso mágico, al hacerlo abrió sus ojos de sorpresa. Peter Pettigrew estaba cerca del caldero gigante realizando un ritual extraño, le faltaba una de sus manos y Harry dedujo que se la había cortado recientemente, el hombre acercaba al caldero una daga ensangrentada y la lanzó dentro, en cuanto lo hizo la magia parecía remolinarse sobre el caldero como una bruma extraña, el joven Slytherin sintió que sus sentidos cosquilleaban, algo malo estaban haciendo de ese caldero, obedeciendo sus instintos el muchacho comenzó a buscar la copa traslador, esa era la única forma de escapar, o al menos eso pensaba él, una vez que la encontró comenzó a correr en su dirección pero antes de hacerlo envió una maldición asesina en dirección al traidor. El hombre que se encontraba en el suelo lloriqueando jamás vio venir la maldición desagradable, esta lo golpeó en la espalda y extinguió su vida. Por otro lado el moreno corrió lo más rápido que pudo hacia el traslador, una vez que llegó a él una voz carente de emoción retumbó en todo el lugar. No es necesario que corras Harry, de hecho eres el invitado de honor, la única persona que quería que viera mi resurrección. El moreno volteó la cabeza lentamente y pudo ver que en lugar del caldero gigante un hombre de piel blanca se alzaba digno, tenía rasgos de serpiente y aunque él no lo veía sabía que tenía ojos rojos, frente a él estaba su máximo enemigo, Lord Voldemort. Por un momento el adolescente pensó en quedarse y luchar pero rápidamente negó tal idea, el tipo era demasiado fuerte, él podía sentir como la magia de aquel hombre era abrumadora, pero también podía sentir su malicia, el tipo era más serpiente que humano.
Harry le dedicó una última mirada antes de poner uno de sus pies sobre el traslador. Algún día me vengaré, Tom, fue el pensamiento del chico antes de desaparecer. Y Remus Lupin consiguió llegar con solo 10 minutos de anticipación a la tercera prueba. Mientras caminaba por los jardines del colegio pudo ver a su mejor amigo rodeado de otras personas, entre ellas a Amos Diggory y su esposa, por lo cual el hombre lobo dedujo que eran los padres de los demás competidores. Una vez que llegó a ellos saludó con cordialidad. Buenas tardes, lamento llegar tarde, tuve que atender unos negocios. Por cierto, soy Remus Lupin, dijo el hombre en dirección a los adultos extraños. En cuanto Sirius vio a su amigo, las lágrimas salieron de sus ojos. Gracias al cielo lunático, diles la verdad, cuéntales que no soy gay. El hombre canoso miró a su amigo y luego a los espectadores y una sonrisa se formó en sus labios. ¿Cómo puedes decir eso, Canuto? Te he esperado por 12 largos años. El silencio que se produjo detrás de esa oración era ensordecedor. Los padres de los competidores estaban mudos mientras que el patriarca Black miraba a su amigo pálido como un fantasma. El silencio incómodo se mantuvo cerca de un minuto hasta que el hombre lobo estalló en carcajadas. Deberías verte la cara, Canuto, tienes la misma cara que cuando viste a James con sus calzoncillos de leopardo. Esa había sido una anécdota de lo más extraña. James en una noche de juerga se compró aquellos interiores con la estúpida idea de que a Lily le gustarían. Cabe señalar que Lily jamás los vio y que Sirius tuvo uno de sus peores recuerdos porque James en su borrachera se había acostado en la cama de su amigo, y eso de tener 16. Por otro lado, todos los presentes dieron un respingo al oír al hombre reír a carcajadas. Pasaron cerca de 30 segundos para que Black encontrara su voz. Maldita sea, lunático, casi me da un infarto. Después de esas palabras el moreno se unió a la risa, sin embargo su público los miró de lo más extrañado. ¿Entonces y no son homosexuales? Preguntó con cierta cautela a Amos Diggory. Lupin resopló ante esas palabras. No, si tengo que adivinar entonces diría que este idiota intentó jugarle una broma a Harry y el tiro le salió por la culata. ¿Cómo puedes saber eso? Preguntó indignado Sirius. ¿Recuerdas la broma que Lily te hizo en nuestro tercer año? Esa que te puso la piel amarilla, te salieron lunares azules por todas partes y tu cabeza tomó la forma perfecta de un corazón, y a Madame Pomfrey le tomó un mes eliminar los cambios y tú durante 3 semanas tuviste que asistir a clases así. Tanto Remus como los de la cohort, los Diggory y el señor Krum se largaron a reír. A Krum padre lo pusieron bajo un hechizo intérprete. Cuando estábamos en sexto y dijiste que le habías quitado la virginidad a Lily y que ella no paraba de decirte que eras un león en la cama. Ella te hizo aparecer orejas de burro, tu culo se convirtió en el de un pato y un letrero te seguía a todas partes, y como decía el letrero, claro. Con suerte llegó a los 6 segundos. Los adultos nuevamente se largaron a reír. Para los que no saben, los leones duran máximo 6 segundos, son los tiro corto por excelencia. Como olvidar cuando decidiste comprarle a Harry una escoba para su primer cumpleaños y ella encantó todos los espejos de su casa y tu casa y mi casa para que en vez de reflejarse tu persona apareciera tu adorable madre y te gritara sin parar. Sirius se estremeció, aún no sabía cómo Lily había hecho eso si nunca conoció a Walburga. Sin embargo, luego del estremecimiento Black encontró su voz. ¿Qué tiene eso que ver con Harry? Estúpido idiota. Harry heredó todo de Lily, su inteligencia, su disciplina, su motivación y también su estúpido sentido del humor retorcido y su sed de venganza. Tienes suerte que fue una broma privada, de lo contrario todo el mundo mágico pensaría que eres gay. El moreno asintió de acuerdo, no obstante segundos después se puso pálido nuevamente. Remus miró a los demás adultos en busca de una explicación y la consiguió en Amos. También estaban McGonagall, Dumbledore y Snape. Solo pasaron segundos antes de que Lupin estallara en carcajadas nuevamente. Al día siguiente todo el mundo mágico pensaría que Sirius era gay y que él era el encargado de trancarle el guano. Después de las bromas, los padres de los campeones y sus invitados se dirigieron a las gradas para ver la prueba en acción. Una vez que todos los campeones estaban en el laberinto, las bromas volvieron a surgir, incluso Apolline de la Court y Krum Senior tuvieron sus comentarios jocosos. Sin embargo, toda risa murió cuando los profesores aparecieron con 3 de los 4 campeones. La anarquía casi estalló en la escuela. Sirius arremetió de inmediato contra Dumbledore preguntándole sobre el paradero de su ahijado.
durante 15 minutos todo el estadio se llenó de gritos hasta que de un momento a otro un estallido silenció todo y un Harry cubierto de tierra y sangre hizo su aparición y una sola orden se oyó en todo el lugar fuerte y clara. Dobby, trae mi mapa prototipo. Y Harry sentía la desagradable sensación de un gancho en su ombligo. Por suerte la mala sensación solo duró unos segundos. Antes de que se diera cuenta el moreno llegó a una plataforma en Hogwarts. Estaba rodeado de personas y todos le miraban fijamente. Sin embargo ninguna persona decía nada. Antes de que el moreno se olvidara su misión o fuera interrumpido por algún idiota, gritó fuerte y claro: Dobby, trae mi mapa prototipo. Un segundo después apareció un elfo doméstico con orejas de murciélago cargando un pergamino en blanco. Harry tomó el mapa y lo revisó rápidamente. Alguien había convertido la copa en un traslador para el cementerio. En el mapa había cientos de nombres. Harry tendría su tiempo en catalogar cada nombre con la lista de mortífagos indultados, empleados del ministerio corruptos y mercenarios. Sin embargo, antes de que cualquiera de esas ideas cruzaran su cabeza, algo llamó su atención: un nombre en específico, un nombre que se supone no ha sido oído en varios meses porque la persona estaba desaparecida, un nombre que rápidamente se dirigía a las puertas exteriores de la escuela. Sin contestar ninguna de las preguntas que comenzaban a estallar a su alrededor, el moreno tomó la mano de su elfo. Dobby, llévame a las puertas de los jardines de la escuela sin perder tiempo. El elfo obedeció. Un segundo después Harry se encontraba dándole la espalda a las grandes puertas del colegio. Frente a él había un hombre que no esperaba ver, por lo que mostró un poco de sorpresa antes de darse cuenta de la verdad. Multijugos, la manera más rápida e infalible de tomar el lugar de otro sin levantar sospechas. Y me sorprende, señor Crouch. El hombre frente a él sonrió de lado. Frente al moreno se encontraba nada más y nada menos que Alastor Moody, profesor del Cao. Sin embargo ese era un disfraz. La verdadera persona era Bartemius Crouch, jefe del departamento de cooperación mágica, o al menos eso creía el joven Slytherin. Señor Crouch, ¿cuánto tiempo se ha hecho pasar por el viejo Moody? El hombre se largó a reír estridentemente. Estás en lo correcto, Potter. Soy un Crouch, pero no el Crouch que tú crees. Gracias a mi padre he podido moverme libremente sin levantar ninguna sospecha. El joven hechicero miró al hombre con curiosidad, pero antes de que pudiera expresar sus dudas en voz alta, el hombre continuó hablando. He recibido la convocatoria de mi amo y ya que estás aquí he de suponer que te has unido a nuestra cruzada. El hombre mostraba una sonrisa confiada, pero esta se borró rápidamente al sentir cómo la magia se arremolinaba en el niño. ¿De verdad crees que me uniría a ustedes? ¿Que me uniría al hijo de puta que mató a mis padres? La mirada del muchacho se volvió fría y agarró su varita con fuerza haciendo que su mano se pusiera blanca, pero no atacó al hombre. Se mantuvo calmado lo mejor que podía. No sabes las ganas que tengo de maldecirte hasta deformarte por completo y que tus cuerdas vocales se rajen por tus gritos, pero la lucha en el cementerio fue demasiado para mí. El ahora Crouch sonrió confiado, pero esa confianza volvió a desaparecer, pero ahora debido a un pinchazo en su pierna que causó que se mareara. El hombre buscó cerca de sí mismo y vio el cuerpo de una serpiente que se dirigía en dirección al estudiante. El hombre abrió los ojos horrorizado al percatarse de las implicaciones del pinchazo y su mareo. Mi magia no es la única cosa que tengo para vencerlos. Tiempos desesperados merecen medidas desesperadas. El hombre apenas alcanzó a escuchar esas palabras antes de caer inconsciente al piso. Harry sin cuidado se acercó al hombre para comprobar su estado antes de volver a llamar a su elfo personal. Una vez que Dobby llegó, tomó a ambos magos con sus manos y volvió a desaparecer, esta vez a la tarima donde se encontraba Albus Dumbledore, el ministro de magia y los profesores de la escuela. Cuando Harry apareció acompañado por el profesor de defensa contra las artes oscuras, las preguntas estallaron. Todos querían saber qué es lo que sucedía. Incluso el ministro ordenó a sus aurores escolta a atender al profesor indispuesto. Sin embargo, el joven Slytherin tenía otros planes y sin precauciones convocó de su varita un látigo de fuego que mantuvo a todos a distancia. Las personas en el lugar miraron al muchacho con sorpresa antes de levantar sus varitas y apuntar al chico. Sin embargo, eso no causó ningún malestar en el estudiante. De hecho, aquella acción le agradaba porque así nadie haría ningún acto estúpido. Una vez que tenía toda la atención, el niño habló con calma. ¿Alguien sería tan amable de probar un hechizo de apariencia cambiada en este sujeto? Las personas del lugar miraron con extrañeza al chico, lo cual lo enfureció. Que alguien revise si está bajo la poción multijugos por un carajo.
Cornelius Fudge abrió la boca para decir que ese hechizo era ilegal, pero antes de que pudiera expresar esas palabras en voz alta, una nueva voz se oyó por todo el lugar. Showroom Sui Sirius Black se había acercado al lugar en conmoción y al oír el pedido de su ahijado lo cumplió de inmediato. Grande fue la sorpresa de todos cuando el hechizo hizo lo que tenía que hacer. La varita de Sirius escupió un conjuro de luz amarillo que fue absorbido por el cuerpo de Modi. Segundos después el cuerpo comenzó a brillar de un azul eléctrico. Aquel color demostraba que era un cuerpo falso. Dumbledore, al percatarse de las posibles implicancias de ese hecho, de inmediato tomó el cuerpo inconsciente y lo dirigió rumbo al castillo. Detrás del hombre iban los profesores McGonagall y Snape, además del ministro de magia, Harry, su padrino Sirius y Remus Lupin. Sin cuidado todos abandonaron los jardines, dejando al público y los estudiantes que estaban viendo toda la escena en ascuas. Dumbledore guió a sus perseguidores hacia el tercer piso, específicamente al ala que una vez se mantuvo segura la piedra filosofal. Los profesores eran los únicos que sabían eso. Entraron al cuarto que una vez mantuvo en cautiverio al Cerberus para luego inmovilizar al hombre en una silla convocada. Cuando todo estaba listo y en su lugar, Dumbledore se giró hacia el muchacho con la intención de pedir toda la historia de lo sucedido, mientras que en el fondo se oían los gritos del ministro. Sin embargo, el niño no habló de inmediato, se encontraba perdido en sus propios pensamientos. Mientras la atención de todos estaba puesta en el niño, unos gritos desgarradores cortaron el aire. Al voltearse pudieron apreciar que el transformado estaba volviendo a su forma original y que el ojo falso de Modi se había incrustado en su cavidad ocular. Snape rápidamente le quitó el ojo falso mientras McGonagall usaba un hechizo básico de limpieza para eliminar la sangre. Todos los adultos se sorprendieron al ver al hombre en su verdadera forma. Frente a ellos estaba Bartemius Crouch Jr., conocido mortífago y presuntamente un hombre muerto. El primero en recuperarse de la conmoción fue el ministro de magia y lo primero que hizo fue insultar al mundo. ¿Qué mierda significa esto, Dumbledore? ¿A qué estás jugando? Sin esperar respuestas, el hombre atacó a los demás. ¿Tu personal está involucrado en esta charada? Al menos sé que Black está involucrado. Te encerraré en la celda más oscura de Azkaban por realizar un hechizo ilegal. Todos compartirá esa celda. Una vez que el hombre paró para tomar aire, un golpe le dio directo en la nariz y se la fracturó. Al levantar la vista pudo ver que Lupin y McGonagall intentaban contener a Sirius. Hijo de puta. No te bastó con enviarme 12 años a prisión. Suéltenme de una puta vez para matar a ese mal nacido. Si voy a volver a Azkaban será después de descuartizar a esa bestia. Un escalofrío recorrió la espalda a Cornelius. Había olvidado lo sanguinario que eran los Black. Sin embargo, eso no hizo nada para eliminar su determinación. El hombre presionó con fuerza su reloj de bolsillo, algo que no pasó desapercibido por Albus. Cornelius, ¿qué has hecho? Llame a un batallón de dementores. Todos ustedes serán enviados a Azkaban hasta que la investigación termine. Esas palabras consiguieron que el hombre mayor perdiera el color. Minerva, acompáñame, debemos impedir que los dementores entren al colegio. Los jardines están repletos de estudiantes. Sin objeción alguna, la subdirectora lo siguió. Una vez que los magos de la luz se retiraron, el heredero Potter abrió la boca. Ministro, ¿hay algo que tiene que ver el hombre en cuestión? Miró al muchacho interrogante. Grande fue su sorpresa cuando el niño puso su varita en su sien para extraer lo que parecía ser gas líquido. Una vez que la memoria estaba fuera de la cabeza, el chico la tiró al aire y murmuró un hechizo desconocido. Revelat Arcana Mentis. El recuerdo comenzó a transformarse y crecer. Después de solo unos segundos, los adultos podían apreciar lo que parecía ser una película en una pantalla. Harry cayó al piso debido al agotamiento. Aún estaba consciente, pero el desgaste de su lucha anterior y la magia inyectada le estaban pasando al cuenta. Por otro lado, los magos mayores vieron con horror los recuerdos del muchacho. Estos comenzaron cuando el chico cogió la copa traslador y esta lo dejó en un cementerio. Vieron con horror como 3 mortífagos atacaron con la clara intención de matar. Vieron con aún más horror como el muchacho mató a uno de los magos oscuro y se batió a duelo con los otros 2. Durante los próximos minutos pudieron observar en detalle la lucha titánica del muchacho hasta que ésta terminó abruptamente por la aparición de un sujeto blanco como la nieve con rasgos claros de serpientes y fuertes ojos rojos. Después la memoria cambió a cuando el chico apareció frente a Modi, ahora conocido como Crouch Jr.
y la pequeña plática que mantuvieron los dos para terminar con el hombre inconsciente y llevado frente a todos sobre la tarima de premiación. Una vez que los recuerdos se detuvieron, un silencio sepulcral llenó el aula, al menos unos segundos, porque después una risa maniática llenó el aire. Mi señor ha regresado y una vez que él tome el poder que por nacimiento le corresponde me premiará más allá de lo que puedan imaginar. Antes de que cualquiera pudiera refutar esas palabras, la voz del ministro de oyó fuerte y clara. Esta mierda es falsa. No es más que mierda sobre más mierda. Tu mocoso haré que los dementores te besen. Los tres adultos estaban choqueados mientras el mortífago seguía riendo y murmurando palabras inteligibles. El chico por otro lado se puso de pie y miró al ministro con furia fría antes de hablar. ¿Dejarías que toda Inglaterra sufra bajo su mando? ¿No harás nada para evitar una catástrofe? El hombre negaba con la cabeza frenéticamente. Él no ha vuelto. Esto es solo un truco de Dumbledore y tuyo. Ustedes orquestaron todo esto y cuando los dementores lleguen haré que los besen a todos. El joven Potter miró al hombre unos segundos antes de estallar en furia. Maldito hijo de puta inútil. Cornelius abrió la boca para refutar, pero sus palabras nunca consiguieron salir. No me sirves para nada. Crucio. Los gritos agónicos del ministro llenaron todo el lugar, todos los adultos quedaron choqueados al ver semejante acción, incluso Crouch estaba en silencio, el poder usado era solo comparable al de su propio señor. Los gritos llenaron el aire cerca de un minuto, fue solo en ese momento que el moreno se detuvo. Fudge estaba en el piso lloriqueando y pidiendo piedad, sin embargo el chico no dio ninguna atención al hombre, solo se paseaba de un lado a otro pensando. Remus miraba a su sobrino con desagrado, jamás pensó que sería capaz de torturar a un hombre. Por otro lado, Sirius y Severus se miraron entre sí antes de asentir y tomar sus lugares. Severus se acercó a la puerta y envió al pasillo un hechizo revelador. No había nadie cerca, de hecho la persona más cercana estaba a más de 200 metros. Sirius puso un hechizo silenciador en la habitación para impedir que los gritos del ministro fueran escuchados afuera y también envió un incarcero a su amigo para mantenerlo en su lugar y que no hiciera nada estúpido. Algo le decía que si alguien cabreaba a Harry en ese momento solo encontraría su muerte. Pasaron unos pocos minutos cuando Severus habló. Albus dice que hay 4 pelotones de dementores afuera de la escuela intentando entrar. Todos lo miraron, pero antes de que cualquiera hablara él respondió a la pregunta no verbal. Patronus. Harry miró al ministro que estaba en el suelo para luego dedicarle una sonrisa maligna que hizo que todos los presentes sintieran un escalofrío por sus espinas. Me equivoqué, ministro, si me serás útil. Todos miraban sorprendidos al moreno, incluido el propio Fudge. Pero aún eres demasiado fuerte, pero se arregla rápido. Crució. Los gritos del hombre volvieron a llenar el cuarto. 5 minutos después y después de varios cruciatus el ministro estaba en el suelo en posición fetal balbuceando sin parar de detente, ahí haré lo que tú quieras. Sirius miraba la escena con tristeza, Severus con un poco de asco, Remus se aguantaba las ganas de vomitar y Crouch tenía un miedo terrible en su interior, un miedo que solo había sentido cuando estaba en presencia de su amo. Harry sonrió de lado y levantó su varita. Todos pensaron que volvería a maldecir al hombre, pero eso jamás ocurrió, o al menos no de la forma que esperaban. Harry llevó su varita a su sien y la mantuvo allí por varios segundos para después sacar lo que parecía ser una memoria, pero a diferencia de una memoria esta era negra y en vez de ser gaseosa era como el plasma, como la sangre coagulada. Una vez que el plasma estaba fuera de su cabeza el chico comenzó a girar su varita y la memoria se convirtió en un arácnido que caminó hacia el hombre en el piso y se metió por la nariz de este, el cual produjo un grito ensordecedor. Sirius y Snape miraban el hechizo con sorpresa. Era un hechizo antiguo, un hechizo que se había perdido en las arenas del tiempo mucho antes que la propia Britania naciera. Ellos habían leído o oído sobre ese hechizo en las leyendas, pero jamás pensaron que lo verían en acción, aunque claro, ellos nunca fueron entrenados por el propio Salazar Slytherin, el último mago maestro. Pasó cerca de otro minuto cuando el ministro se puso de pie sin ningún malestar. El hombre se sacudió sus túnicas caras y luego encaró al muchacho de pelo negro. Grande fue la sorpresa de todos cuando el hombre se inclinó ante el niño. Sus órdenes, amo. Cumple con el primer paso. 3 días después que empiecen las vacaciones te encontrarás conmigo en el lugar que te dije. No me falles, Cornelius, o tu muerte será muy dolorosa. Sin levantar la vista el hombre habló.
No le fallaré, maestro. Dicho eso, el hombre salió del lugar como si nada hubiese pasado. Sin embargo, el hombre se detuvo en el arco de la puerta. Sígueme, Severus, el amo tiene una misión para ti. El hombre de pelo graso miró al chico, pero este solo asintió con la cabeza. El hombre entonces siguió al ministro. Las personas que quedaron en el lugar no podían creer lo que veían, pero ninguno fue capaz de interrogar al chico, todos tenían miedo. Unos minutos después Snape volvió a la habitación, pero esta vez era acompañado por un dementor. El ser de oscuridad miró a todos los presentes hasta que la voz de Severus lo sacó de su trance. El que está en la silla inmovilizado, él es tu presa. Sin esperar confirmación, el dementor se acercó a Crouch y lo besó, extrajo su alma y la devoró. Severus después escoltó al dementor de nuevo fuera del castillo. Una vez que solo quedaban los tres, Lupin encontró su voz. ¿Qué has hecho, Harry? ¿En qué clase de monstruo te has convertido? Sirius abrió la boca, pero luego la cerró rápidamente al ver la mirada de su ahijado. Creo haberte dicho que la guerra se acercaba y que debíamos luchar con todo para no perderla, y te lo dije al principio del año escolar cuando me